Acompáñeme a la palabra del Señor, al libro de el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 9. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Hermanos amados, es una bendición poder estar presentes en la casa de oración una vez más. Gracias a la bendita misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas capítulo 9, sean todos bienvenidos en esta tarde. Aquellos que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Aquellos que ya nos visitan más de una vez, sean doblemente o triplemente o cuantas veces bienvenidos al altar de restauración. Dios bendiga, hermanos, a todos por nombre. En general, gracias a Dios estamos presentes en este lugar. Lucas capítulo 9, hermanos, versículo 51 hasta el versículo 56. Lucas capítulo 9, versículo 51 hasta el versículo 56. Vamos a tratar la manera de ser breves en esta tarde, ya que hay algo más que hacer después del servicio, pero vamos a entregar lo que Dios nos ha dado, hermanos. Lucas capítulo 9, versículo, hermanos, 51 al 56. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oramos. Padre, en esta tarde te pedimos que sea usted, Dios mío amado, hablando a cada uno de nosotros en esta tarde. Dios mío, queremos, Dios de gloria, en esta hora recibir su palabra que exhorta, que edifica, que consuela, que restaura vidas, oh Dios mío eterno. Amado Dios, en el nombre de Jesús, háblenos en esta tarde. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. Que nuestro corazón se abra, Dios mío, y nuestro entendimiento, Dios mío, pueda, Dios de gloria, abrirse para recibir su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Dios es grande, Dios es bueno y Él es maravilloso. En esta tarde, hermanos, quiero meditar bajo el tema: ¿de qué espíritu somos? ¿De qué espíritu somos? La palabra del Señor, hermanos, nos relata un acontecimiento que ocurrió entre los discípulos de Jesús y el pueblo de Samaria, el pueblo samaritano. Y entre el cual, hermanos, Jesucristo les dio una gran lección a sus discípulos, y esa lección nos quiere dar Él en esta tarde. Y yo amo, hermanos, que el Señor me enseñe. Yo no sé si usted ama que el Señor le enseñe. Gloria a Dios, pero yo amo que el Señor me enseñe, hermanos amados, su voluntad. Que Él me enseñe su propósito. Que Él me enseñe, hermanos, sus planes para yo ser e imitar también sus huellas y sus pisadas. El tema es, hermanos, ¿de qué espíritu somos? Primeramente, hermanos amados, la Biblia nos habla de un pueblo que es el pueblo de Samaria.
el pueblo samaritano. Este pueblo, hermanos amados, era un pueblo que en la antigüedad fue capital de uno de los pueblos de las tribus de Israel. Y en la antigüedad, hermanos, esta ciudad fue una ciudad muy hermosa, fue una ciudad muy, hermanos amados, muy impecable, muy famosa en aquel tiempo. Y en aquel entonces, hermanos, fue una ciudad muy ejemplar. Pero luego, hermanos amados, la Biblia nos relata que los israelitas, 10 tribus de Israel, fueron llevadas cautivas por los sirios. Luego de aquella cautividad, el rey de Asiria, hermanos amados, decidió enviar parte de unos pueblos que le pertenecían a él. Decidió enviar parte de esa multitud, de ese pueblo, a ocupar las tierras de Samaria. Cuando aquellas personas extranjeras, oiga bien, Samaria le pertenecía a Israel, Samaria había sido de Israel, pero Samaria había quedado desolada y desocupada por haber sido llevados los judíos, hermanos amados, cautivos por los asirios. Pero ahora, hermanos amados, el rey de Asiria envía gente extranjera a poblar la ciudad de Samaria. Y cuando estas personas llegan de diferentes pueblos a poblar la ciudad de Samaria, la Biblia dice que este pueblo, esta gente, hermanos amados, eran personas idólatras. Eran personas que creían en otros dioses y que cuyo Dios no era Jehová, el Dios de Israel. Por lo tanto, cuando ellos llegan a la tierra de Samaria, siendo un territorio de Dios, un territorio del pueblo de Dios, la Biblia nos enseña que los leones, hermanos, los leones comenzaron a comerse a esta gente. Comenzaron los leones y los osos a venir de los bosques exclusivamente para matar a estas personas que estaban ocupando el territorio de Samaria. Ahora, aquellas personas entendieron que aquel acontecimiento ocurría, hermanos amados, porque ellos no creían en el Dios de ese pueblo, porque ellos no creían en el Dios de Israel. Entonces el rey de Asiria, viendo la situación, viendo que aquel pueblo está siendo muerto por los leones, por los osos, hermanos, él decide enviar un sacerdote judío para la nación de Samaria. Y cuando el sacerdote judío llega a Samaria, él comienza a enseñarle a este pueblo de Samaria a creer, a servir y adorar a Jehová, al Dios de Israel. Entonces el pueblo, hermanos, de Samaria aprendió y conoció acerca del Dios de Israel y comenzaron a adorar al Dios de Israel. Sin embargo, no dejaron tampoco sus costumbres y no dejaron tampoco sus dioses y sus ídolos. O sea que era una nación, era un pueblo, hermanos amados, que estaba mezclado entre la adoración a Jehová y la adoración a los ídolos. Entonces, hermanos amados, era una nación que comenzó, hermanos amados, era un pueblo, que comenzó a relacionarse con aquellas personas de Israel que todavía vivían en los alrededores. La Biblia nos dice, hermanos amados, que aquella gente que llegó a Samaria comenzó a mezclarse entre el pueblo de Dios. Muchos judíos comenzaron a tener esposas de aquellas personas que vivían en Samaria. Y muchas judías también comenzaron a tener esposos, hermanos amados, que eran de Samaria. Ahí fue, hermanos, como esta ciudad de Samaria comenzó a crecer y como este pueblo samaritano comenzó a establecerse en aquella región. El tiempo pasó y las diferencias entre el pueblo judío, el pueblo de Israel y los samaritanos comenzaron, hermanos, a verse. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel tenía a los samaritanos como personas mestizas, como personas, hermanos, mezcladas, como personas idólatras, como personas que amaban a los ídolos y que no amaban a Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía un desprecio hacia este pueblo llamado Samaria.
no importara, hermanos amados, que hubiese un judío casado con una samaritana, toda esta nación, todo este pueblo era despreciado por el pueblo de Israel. Usted sabe de que entre los mandamientos que Dios entregó a Israel, habían unos que decían que las mujeres de Israel no podían casarse con extranjeros. Y tampoco los judíos podían casarse con mujeres de otras naciones. Por lo tanto, hermanos, el pueblo de Israel veía a aquel pueblo como un pueblo desobediente y mixteado delante de los ojos de Dios. Es decir, hermanos, que el rechazo era evidente. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, porque los samaritanos simplemente eran una mezcla de judíos y de personas que venían desde otros pueblos y de otras naciones. Ya de por esa razón no se llevaban entre sí. Pero había una causa mayor por la cual ellos no se llevaban entre sí. Oiga, existía el odio entre el pueblo de Israel y esta nación de Samaria. La segunda razón por qué el pueblo de Israel y el pueblo de Samaria no se llevaba es porque la ciudad de Samaria había venido a ser un refugio para los delincuentes judíos. La nación de Samaria había venido a ser un refugio para todas las personas desechadas dentro del pueblo de Israel. Cuando una persona cometía, hermanos, un delito en la nación de Israel, para no caer preso, huía a la nación, a la ciudad de Samaria, donde los samaritanos no tenían ningún problema en que un judío viniese a vivir donde ellos. Donde si ellos tenían un problema es que un judío viniese y luego se fuese para el pueblo y luego regresase. Ellos no querían estar en ese momento de esa manera. Aquel que venía a Samaria debía de ser para establecerse y quedarse en ese pueblo. Entonces, hermanos, oiga, lo despreciado por el pueblo de Israel iba a dar donde Samaria. Allá iban, hermanos amados, los mentirosos. Allá iban, hermanos, los mañosos. Allá iban los homicidas, tratando de huir del pueblo de Israel, hermanos, y buscando un refugio en Samaria. O sea, hermano, imagínese usted cómo el pueblo de Israel tenía a Samaria. La tenía como un refugio de delincuentes. Tenía a Samaria como un refugio, hermanos amados, de personas que eran malas, de personas que no amaban a Dios, de personas que se habían ido en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos amados, había de por sí una gran, hermanos amados, diferencia, un gran rechazo entre estos dos pueblos, entre Israel, entre judíos y el pueblo de Samaria. Por eso es que, hermanos amados, encontramos una ocasión en la cual Jesús está con una mujer samaritana. Y aquella mujer está, hermanos, sacando agua del pozo y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y aquella samaritana le dice: maestro, me parece que eres profeta, pero ¿no sabes tú que los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí? Aquella mujer estaba consciente de que aquel judío, aquel hombre que le estaba pidiendo agua, no se llevaba con el pueblo donde ella pertenecía. Por esta razón es que ella, hermanos amados, le habla de esa forma a Cristo Jesús y le hace entender que por algún motivo él no puede estar ahí pidiéndole agua a ella, porque ellos no son amigos, más bien ellos son enemigos. Pero Jesucristo, usted sabe cómo le responde y le dice: mujer, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías agua a él y él te daría agua de vida. Le dijo Jesús: alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. En pocas palabras, mujer, tú no sabes con quién estás hablando. Si en el pasado hubo diferencias, si en el pasado hubo una línea divisora, yo he venido, aleluya, alabado sea el nombre de Dios, para traspasar esa línea divisora y ofrecerte lo que nadie puede ofrecerte, que es el agua de vida y de vida eterna. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. El pueblo de Samaria no se llevaba con el pueblo de Israel. Entendemos nosotros, hermanos amados, que había cierto odio,
cierta rencilla en cuanto a ello. Y en otra ocasión Jesucristo habló de la bondad de un samaritano y de la indiferencia de un sacerdote y de un levita. Ustedes saben que Jesús contó aquella parábola donde aquel judío va caminando, hermanos amados, y va pasando por terrenos prohibidos, por terrenos peligrosos. La Biblia dice que salieron a su encuentro varios mañosos, lo golpearon, le robaron. Y Jesús dice que quedó casi muerto aquel hombre. La Biblia dice, hermanos amados, que cuando aquel hombre quedó casi muerto en aquel camino, pasó un sacerdote. El sacerdote era lo máximo, oiga bien, en el pueblo. El sacerdote era el hombre que conducía al pueblo a adorar y a glorificar el nombre de Dios. El sacerdote, lo máximo en la casa de oración, pasó, dice la Biblia, y miró a aquel hombre golpeado, casi muerto, pero todavía vivo. Dice la Biblia que medio lo vio y pasándolo por alto, siguió su camino y lo dejó tirado en aquel lugar. Luego Jesús cuenta que pasó un levita también, alguien que adoraba, alguien que alababa, alguien que ministraba en la casa de oración. La Biblia dice que el levita vio que el hombre casi muerto también, lo vio de lejos y lo pasó por alto y siguió su camino, dice la palabra de Dios. Pero luego Jesús dice, venía por ahí también un samaritano, aleluya. O sea, alguien despreciado por el pueblo de Israel. Alguien que no podía estar en una casa de oración, alguien que no podía estar en el pueblo de Israel, venía pasando por el mismo lugar. Y Jesús dice que cuando aquel samaritano miró a aquel hombre casi muerto, golpeado y herido, dice Jesucristo, aquel hombre fue movido a misericordia. Oh, gloria sea el nombre de Dios. A su nombre. Aquel hombre fue movido a misericordia, dice Jesús. Y no pensándolo dos veces, fue donde aquel hombre que estaba tirado, lo cargó, hermanos, lo montó en su burro, en su asno, y lo llevó hacia un mesón. Y estando ahí, lo dejó al cuidandero y le dijo, cuando se levante, le dijo, y come lo que sea, todo lo que él gaste, todo lo que él haga, va por mi cuenta, le dijo aquel hombre. Él no tendrá que pagar nada, yo pagaré todo por él. Jesucristo enseñó, hermanos amados, el gran ejemplo de este hombre samaritano. Jesucristo puso muchos ejemplos buenos, hermanos amados, de personas que vivían en Samaria. Sin embargo, el odio de Israel, el odio de este pueblo, iba más allá que cualquier cosa. Ahora la Biblia nos muestra y nos enseña que Jesucristo, hermanos amados, había levantado su rostro, hermanos, para ir a Jerusalén. Aquí entramos a la historia de lo que hemos leído en esta tarde. Dice la Biblia que Jesucristo, hermanos, había alzado su rostro para ir a Jerusalén. Pero para ir a Jerusalén tenía que pasar por Samaria. Jesucristo dice, hermanos, en su palabra que Él envió a sus discípulos, a Juan y a Jacob. Los envió a una aldea de Samaria para que preparase, hermanos, el camino, para que preparase todo, porque Jesucristo iba a llegar a Samaria. La palabra de Dios dice que Juan y Jacob entraron a Samaria, entraron, hermanos amados, a esta aldea. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando ellos están ahí, el pueblo de Samaria miró como que la intención de estos hombres era ir a Jerusalén. O sea, que como que la intención de estos hombres no era quedarse, no era vivir, sino que era ir a Jerusalén. Y dijeron ellos, no, este no va a ser puente de nadie de ellos. El que quiera venir tiene que venir y quedarse, pero el que va a pasar de paso aquí no pasa. Entonces, hermanos, les prohibieron a ellos pasar por Samaria a Jerusalén. Aquellos dos hombres, Juan y Jacob, estamos hablando de Juan, el apóstol amado. Estamos hablando de aquel hombre, hermano, lleno de amor. Estamos hablando de aquel hombre que se recostaba en el regazo, en el brazo del Señor Jesucristo, el discípulo amado. Regresó Juan con su hermano Jacobo, dice la Biblia, y cuando llegan donde Jesús, llegan, hermanos, enojados.
Llegan airados, porque no se le puede llamar solo enojados, llegaron airados. Incluso llegaron con deseo de matar a los samaritanos. Aquellos hombres se acercaron donde Jesús y le dijeron: maestro, maestro, le dijeron ellos, llegamos a aquel lugar donde tú nos dijiste. No aparece esto en la Biblia, pero se lo voy a parafrasear. Llegamos allá. Y cuando llegamos allá, este pueblo perverso, idólatra, hijo del diablo, nos salieron al encuentro y nos dijeron: señores, ustedes por aquí no pasan, ni sus burros tampoco. Aquí no tienen entrada, aquí no tienen estadía, váyanse de este lugar. Señor, le dijeron: mira, esos hombres de Samaria no nos permitieron pasar por ese lugar, nos cerraron las puertas, Señor. Nos despreciaron, nos rechazaron, nos tiraron hacia afuera. Ahora, maestro, le dicen ellos. Jesucristo, hermanos, atento escuchándolos. Oiga, estaba atento escuchando lo que ellos decían. Y de repente aquellos hombres le dijeron: Señor, mándanos a que como Elías hagamos descender fuego del cielo y consuma Samaria. Santo Dios bendito, hermano. Ya ve usted por qué, hermanos, muchas veces Dios no nos da dones espirituales. Ya ve usted por qué muchas veces los dones del Espíritu no se manifiestan en nuestra vida. Porque no se trata solamente de pedir: Señor, haz que yo ore por los enfermos y sane. Hay que saber usar cada don y para qué se usa. Aquellos hombres, hermanos, oiga, llenos de ira, llenos de rencor, llenos de odio, llenos de sed de venganza. ¿Cuántas veces usted ha sentido sed de venganza, hermano? Gloria a Dios porque hoy no vinieron. ¿Cuántas veces alguien le ha pegado a usted en una vejilla y usted le ha querido dar en la otra? Yo sé que todo va. Pero ¿cuántos de nosotros hemos querido poner la otra? ¿Cuántas veces alguien nos ha herido y nosotros hemos querido herirle también? ¿Sabe? Eso es normal en nosotros porque estamos en una naturaleza humana pecaminosa. Lo que no es normal es que una persona que ha sido herida se atreva a amar y a perdonar a otra persona. Eso no es normal porque eso no es del hombre, eso viene de Dios. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en el corazón y en la vida del hombre. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta tarde. Óigame, hermano, pero aquellos hombres estaban llenos de ira, llenos de sed de venganza, como que quería decir Juan: el que me la hace me la paga, decía Juan. Jacob le decía: no, pues yo te acompaño, esto no se va a quedar así, Juan, le decía Jacob. Hoy vamos a ver fuego descender del cielo, Juan le decía. Sí, y quizás ellos iban caminando, hermano, y pensando, hermanos amados, en que aquella ciudad iba a ser chicharrón esa tarde. Que esa ciudad en ese día iba a desaparecer de la faz de la tierra. El mismo espíritu que había entrado en Jonás había entrado en Jacobo y Juan también. ¿Se acuerda usted del espíritu de Jonás? Jonás, hermanos, luego de que pasó lo que pasó por desobedecer a Dios, fue a Nínive a cumplir el mandato de Dios. Y estando en Nínive comenzó a pregonar el mensaje durante 40 días. Y decía: entre 40 días Nínive será destruido. Óigame, pero Jonás no le agregaba: pero si se arrepienten, Dios pueda que tenga misericordia. Jonás no agregaba eso, hermano. Jonás iba con el machete desenvainado. Señores de Nínive, en 40 días van a hacer polvo ustedes. Señores de Nínive, en 40 días juicio de Dios va a descender y los va a quemar vivos a todos ustedes. Se cumplieron los 40 días, hermanos amados.
Y Jonás se fue, dice la Biblia, a las afueras de la ciudad. Se sentó y comenzó a esperar a ver, hermanos amados. Si hubiera tenido palomitas, quizás hubiera sentado con unas palomitas, mire. Esperando ver el juicio de Dios, a qué hora Dios iba a descender fuego para consumir a Nínive. Pero pasaron las horas, pasó el día, pasaron las 24 horas y llegó el día número 41. Y ese día yo le llamo el día de misericordia. Porque el día 40 era el día de juicio, pero el día 41 fue el día de misericordia. El sol salió sobre Nínive y el perdón de Dios se había derramado. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Oh, gloria sea el nombre de Cristo. La Biblia dice que Jonás, cuando vio que el fuego no descendió y aquellos estaban vivos, se enojó contra Dios y le dijo: ¿no era esto lo que yo decía? ¿Que eres grande en misericordia? ¿Que eres compasivo? Claro que sí. Y Jonás lo sabía muy bien, porque a Jonás se le había olvidado que quien había tenido misericordia de él en aquel pez había sido el Dios de los cielos. El problema es que la misericordia que usted y yo recibimos, muchas veces no queremos que Dios se la regale a otro también. Y aquel hombre llamado Jonás se dio cuenta, hermanos, que Dios es grande en misericordia y es compasivo para con cada uno de nosotros. Pero ese mismo espíritu de Jonás se había introducido en Juan y Jacobo. Juan y Jacobo habían llegado desde Jesús y hasta le citaron la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermanos, que muchas veces con la palabra de Dios queremos hacer juicio nosotros? Que la palabra lo dice, dice. Le citaron a Jesús y le dijeron: Jesús manda a que como Elías. En otras palabras, Jesús no nos va a decir que no, porque Elías lo hizo. Elías lo hizo, y si Elías lo hizo, entonces Jesús va a permitir que nosotros lo hagamos también. La Biblia dice que Juan y Jacob le dijeron a Jesús: Jesús manda a que como Elías nosotros también hagamos descender fuego del cielo y consuma a Samaria por completo. Oiga, hermanos, el odio, la venganza, la ira y el rencor son estados del alma que no llevan más a nadie a la destrucción más que a la misma persona que los carga. Aquellas personas, Juan y Jacob, llenos de ira, llenos de sed de venganza, iban a chocar con una enseñanza gloriosa y poderosa que es para todos nosotros en esta tarde. Jesucristo respondió, hermanos, y les dijo lo siguiente: vosotros, le dice el Señor, no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre, dijo él, no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarla. Y gloria a Dios que a eso vino Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque a salvarnos vino Cristo. Imagínense ustedes si Cristo hubiese venido a condenar al mundo. Usted y yo estuviéramos vivos, pero para la condenación, esperando la hora de ser condenado. Pero gloria a Dios, porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para buscar y para salvar lo que se había perdido. Él lo dijo a Juan y a Jacob: el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a salvar las almas de los hombres. Y eso es evangelio. Eso es el ministerio de la iglesia. Ese es el ministerio de los evangélicos. Debemos entender nuestra misión y nuestra labor en esta tierra es hacer lo que Cristo hizo, hermanos amados. Él no vino a condenar ni a juzgar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero Jesucristo dice una frase bien importante ahí que me hizo
me hizo escalofríos, hermano, me sacudió. Dijo él: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Una pregunta en esta tarde: ¿usted conoce de qué espíritu es usted? ¿Conocemos nosotros de qué espíritu somos? Porque usted y yo somos de un espíritu, ya sea de las tinieblas o ya sea del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué razón? Porque hay espíritus que viven en el ser humano. Hay espíritus que vienen a poseer la vida del cristiano, que no es el Espíritu Santo de Dios. Porque el espíritu o la persona que desea la muerte de otro no puede, aleluya, sentir esto de parte del Espíritu Santo de Dios. Porque el sentir del Espíritu es para dar vida. Alabado sea el nombre de Dios. El sentir del Espíritu Santo es para hacer misericordia. El sentir del Espíritu Santo es para amar. El sentir del Espíritu Santo es para perdonar. Pero el Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios, muchas veces, hermanos amados, usted y yo lo contristamos y permitimos que otros espíritus vengan a nuestra vida. Le decía yo que el espíritu, hermanos amados, que muchas veces ataca al creyente, es el espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad. Este espíritu es el espíritu que vivía en los fariseos. Hay una gran diferencia entre la religión y el evangelio. La religión te enseña a matar por lo que crees. Oiga esto. La religión nos enseña a matar por lo que creemos. Pero el evangelio nos enseña a morir por lo que usted y yo creemos. La religión musulmana le enseña a los suyos a matar por lo que ellos creen. Y estamos hablando de matar físicamente. Pero el espíritu de religiosidad también le enseña al creyente a matar a otros por lo que muchas veces cree. Usted y yo no podemos dejarnos llevar por el espíritu de religiosidad. El espíritu que atacaba a los fariseos era el mismo espíritu que había atacado a Juan y a Jacobo. ¿Cuál era el espíritu de religiosidad que atacaba a los fariseos? ¿Se acuerda usted, hermano, que los fariseos, aleluya, estaban a la expectativa de encontrar a alguien en algún acto de pecado, oiga, pero no para restaurarle, sino para matarlo? Ese es el espíritu de religiosidad. Esperar a ver en qué falla la persona, no para restaurarlo, no para corregirle, sino para matarlo, para apedrearlo, para hacerlo pedazos, hermano. Cuidado, hermanos amados. Cuidado, iglesia. No permitamos que el espíritu de religiosidad o el espíritu de los fariseos entre a nuestra vida, aleluya, y hagamos justicia en nuestras manos cuando la justicia le pertenece al Dios de los cielos. Los fariseos, hermanos amados, en cierta ocasión encontraron a una mujer en el acto de adulterio. La Biblia dice que la agarraron y la llevaron a los pies de Cristo. Y no hay mejor lugar que los pies de Cristo, hermano. Los fariseos la llevaron con la intención de que Cristo agarrara piedras juntamente con ellos y matara a aquella mujer porque había sido descubierta en el acto de adulterio. Cuando llegaron donde Jesús, aquella mujer es arrojada a los pies de Cristo. Aquella mujer había pecado delante de Dios. Eso no lo niega la Biblia. Aquella mujer había sido encontrada en el acto de adulterio. Había pecado ante los ojos de Dios y la habían llevado ante los pies de Cristo.
Y los fariseos, hermanos, comenzaron a señalarla y a decirle: maestro, hemos encontrado a esta mujer en el acto pleno de adulterio y Moisés nos mandó a apedrear a tales personas. ¿Qué dices tú? La Biblia dice que Jesús, como Él lo ha dicho en su palabra, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar las almas, Él vino para salvarla. La Biblia dice que Jesús, postrándose en tierra, comenzó a escribir en tierra. Y cuando Él se levantó, después de que hubo terminado de escribir en tierra, preguntó a aquella mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Aquella mujer le dijo: pues no están. Se han ido, le dijo Jesús. Sí, pues yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta tarde? Vete y no peques más. El único que puede dar otra oportunidad es Cristo. El hombre no da segundas oportunidades. El ser humano no da terceras oportunidades. El ser humano no es como Dios, pero Dios nos enseña que en Él hay una oportunidad siempre para aquel que se arrepienta, para aquel que se humille, para aquel que se convierta de su pecado. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta tarde. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice la Biblia, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si hay algún amigo en esta tarde, yo quiero decirle que Cristo no está aquí para juzgarte y condenarte. Él está aquí porque quiere salvarte. Él está aquí porque quiere cambiarte. Él está aquí porque quiere transformarte. Quiere cambiar tu vida. A su nombre. A su nombre. Gloria sea el nombre de Dios. Y qué grande y lindo es predicar de ese Dios. Qué grande y poderoso es poder predicar de un Dios que es amplio en misericordia y que está dispuesto a perdonar al hombre y a la mujer que se arrepiente y se convierte de su pecado. Oiga, amados hermanos, el espíritu que atormentaba a Juan y a Jacobo era un espíritu de religión. Era un espíritu, hermanos amados, de religiosidad. Oiga esto. En cierta ocasión Jesucristo llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, porque por fuera lucían, hermano. Por fuera lucían como que si eran ángeles. Por fuera lucían muy limpios, muy bien. Lucían como yo luzco, hermano. Aún mejor todavía. Cubiertos casi de cabeza a pie porque usan unos gorros. Lucían mejor que cualquiera. Pero Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy lindos, pero por dentro están muertos. Eran personas con un espíritu de religiosidad. Jesucristo preguntó a Juan y a Jacobo: vosotros sabéis, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el actuar de Juan y Jacob no era conforme al espíritu de Dios. Hermanos amados, es fácil saber de qué espíritu somos usted y yo. Es fácil darnos cuenta de qué espíritu somos usted y yo. Es fácil darnos cuenta de qué espíritu somos cuando usted y yo examinamos nuestras acciones, cuando usted y yo examinamos nuestros pensamientos, cuando usted y yo examinamos nuestras palabras, cuando usted y yo examinamos nuestra vida. Es fácil darnos cuenta de qué espíritu somos. ¿Cuántos todavía guardan rencor, hermano, en contra de alguien? Hoy es el día de perdonar. ¿Cuántos ya perdonaron? Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos desean el mal de alguien? Si usted desea el mal de alguien en esta tarde, Jesucristo nos está hablando. El Espíritu Santo de Dios
nos va a llevar a usted y a mí a la piedad, al amor, a la misericordia y al perdón también. ¿De qué espíritu sois? Dijo Jesús a sus discípulos. ¿De qué espíritu sois? Nos dice Dios en esta tarde. ¿Sois del Espíritu Santo o sois de un espíritu de religiosidad? La iglesia tiene que darse cuenta que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la misión que Cristo nos ha enviado, que es a buscar, a predicar la palabra del evangelio de la salvación para las almas perdidas. Hermanos amados, con esto termino. El último espíritu que muchas veces ataca nuestra vida y que atacó a Juan y a Jacob fue el espíritu vengativo. La palabra de Dios nos enseña que de Dios es la venganza y que Él pagará a cada uno según sea su obra. Pero la palabra de Dios nos enseña a no vengarnos usted ni nosotros mismos, no vengarnos, sino dejarle la venganza al Dios de los cielos. El Señor nos manda a usted y a mí a tener compasión y misericordia por las almas perdidas, a tener pasión y misericordia por aquellos que nos han herido, a tener compasión y misericordia por aquellos que nos desprecian, por aquellos que nos rechazan, por aquellos que no nos quieren, por aquellos que no nos aman, así como Samaria no quería, aleluya, a aquellos judíos. Jesús les dijo: no. El Hijo del Hombre no ha venido para matar esas almas. Oiga, hermano, si Dios nos hubiese dejado ese don que tenía Elías de descender fuego del cielo, ¿cuántas quemaduras tendríamos usted y yo ya? ¿A cuántos hermanos tendríamos bajo de un ataúd ya nosotros? Pero se ve feo que una iglesia desea la muerte de alguien. La iglesia está para desear la vida, la salvación, la vida eterna de las almas. Por eso Jesús dijo: he venido a salvar a los hombres para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos amados, no dejemos que el espíritu de religiosidad y este espíritu vengativo se apodere de nuestra vida. Permitamos al Espíritu Santo de Dios que more en nosotros y usted y yo poder ser de bendición para las almas perdidas. Cuando entre una alma acá, y con esto termino, ya voy diciendo eso 3 veces. Cuando entre una alma acá, cuando entre una joven pecadora, una joven que no ha sido convertida a Dios, cuando entre acá con su estilo de vida, con su forma de vestir, nunca la desprecie, nunca la deseche. Muéstrala con amor y misericordia al Dios que ha venido a salvarla, a buscarla para perdonarla y cambiar su vida. Seamos compasivos, hermanos. Seamos llenos de misericordia. La Biblia dice: mas no seáis vencidos de lo malo, sino vence el mal. ¿Cómo? Haciendo el bien. ¿De qué espíritu somos? Yo quiero ser del Espíritu Santo de Dios. Quiero permanecer en el Espíritu de Dios y permanecer en su propósito, el buscar las almas perdidas. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a entonar esa alabanza y mientras nuestros hermanos desfilan, nosotros cantamos al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, compradas con su amor, joya,
Gloria sea el nombre de Dios en esta tarde, hermanos. Así, Dios bendiga a nuestra hermana Mayra, a nuestro hermano Benjamín. Gloria sea el nombre de Dios. Ellos son un hogar, hermanos, que hace mucho tiempo los conocemos y Dios les ha provisto de cuatro niños, hermanos, 2 varones y 2 hembritas. Y, hermanos amados, Sofía, Juliet Urias Molina, es la más reciente, es la última, es la bebita que está aquí, mire. Probablemente sea la última o probablemente no. No sabemos, según el propósito y el plan de Dios. Acuérdese la promesa de Dios a Abraham, Isaac, Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. No sabemos cuán grande va a ser la descendencia de hermano Benjamín y nuestra hermana Mayra, pero Sofía, hermanos, gracias a Dios, Dios la ha regalado a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y esto, hermanos, de recibir un hijo de parte de Dios nos conlleva una gran responsabilidad. No solamente el tener a nuestros hijos, sino también el dedicarlos y presentarlos delante de Él. Bíblicamente entendemos que la presentación de niños a Dios es bíblico. Lo que no es bíblico es el bautizo de los niños. Pero el presentarlos y dedicarlos al Señor es algo bíblico, y en honor y obediencia a esa palabra, hermanos, es que nuestros hermanos en este día van a presentar su niña delante de Dios. Así que, hermanos amados, aleluya, ya que estamos aquí todos nosotros en presencia de nuestro Dios, la Biblia nos enseña en Salmo 123, verso 3, que herencia de Jehová son nuestros hijos. Hace unos días atrás nuestro hermano Edwin predicaba bajo el tema cuidando nuestra herencia. Hermanos, nuestros hijos son herencia de Dios. Por lo tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad grande de cuidarlos a ellos también. Es más, la palabra del Señor también nos enseña en Proverbios capítulo 22 y versículo 26, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice la Biblia, no se apartará de él. Como padres debemos de dedicar a nuestros hijos al Señor, pero también instruirlos en el camino de Dios. Y ya que estamos todos reunidos en este lugar, hermanos amados, usted y yo seremos testigos de la promesa que los hermanos harán delante de Dios en esta tarde en cuanto a la dedicación de su hija al Señor. No sabemos el plan que Dios tenga con Sofía, pero lo cierto es que con cada niño que es presentado delante de Dios, un propósito de parte de Dios desciende sobre ellos también. Así que, hermanos amados, vamos a hacer esta ceremonia y vamos a pedir a los hermanos presentes en este lugar que frente a todos nosotros, como iglesia y como testigos, hermanos, confirmen las siguientes promesas que han de hacer delante de Dios. Amén. Hermano Benjamín Urias, hermano Benjamín Urias Alvarenga y hermana Mayra Molina Aguilar, ante la presencia de Dios y de cada uno de estos testigos, prometen ustedes educar a esta criatura en el temor de Dios. Amén. ¿Lo escucharon, verdad? Siguiente. Delante de esos testigos y delante de la presencia de Dios, prometen ustedes guiar a la niña en el conocimiento exclusivamente del camino del Señor. Amén. Amén. Comprendemos que solo hay un camino, y ese camino es Jesús. Y como padre debemos de enseñar ese camino exclusivamente a nuestros hijos. Tercero, delante de Dios y estos testigos, prometen ustedes instruir a la niña en las doctrinas y enseñanzas y estatutos de la palabra de Dios. Amén.
Ellos lo han prometido, hermanos. La siguiente pregunta. Delante de la presencia de Dios y delante de todos nosotros como testigos, ¿dedican ustedes y presentan a esta niña en solemne dedicación a Dios? Amén. Amén. Por cuanto ellos han prometido delante de Dios y delante de nosotros como testigos dedicar a su hija solamente a Dios, afirmándolo con sus palabras y con sus labios, no queda más como ministro de Dios que aconsejarles a ellos que le dediquen tiempo y esfuerzo a esta sagrada obligación y que con sabiduría y perseverancia puedan cumplir las promesas que han hecho delante de Dios en este día especial. Así es que, hermanos amados, vamos a dedicar a la niña al Señor. Yo voy a pedir a mi esposa que me sostenga acá. Voy a chinear, voy a cargar a la niña, si es que me lo permite ella, porque hemos tenido el caso que algunos niños no se dejan, hermano. Pues no, la vamos a dejar con el papá. Vamos a ponerle las manos entonces, hermano. Así lo dice la Biblia. Jesús dice que le traían los niños y él imponía sus manos. Ahora, yo no soy Jesús, pero lo hacemos, hermanos, porque él nos ha enviado también a imponer manos para que Dios bendiga a nuestros hijos. Así que alcemos esta oración delante de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, oh Dios mío, en este día, domingo, Señor de gloria, 15 de septiembre del 2024. Hoy, Señor, ante tu altar y delante de tu presencia presentamos, Señor, la vida de Sofía delante de ti, Dios mío, juntamente con sus padres, oh Dios, que han hecho la promesa de dedicártela y entregártela solemnemente a ti, oh Dios. Clamamos en esta tarde para que tu bendición, Señor amado, sea derramada sobre ella, Dios de gloria. Bendice la vida de Sofía, Dios de gloria, poderoso Dios. Guárdala, Señor bendito. Reprende al diablo, reprende todo plan de Satanás, todo propósito del enemigo en contra de ella sea destruido en el nombre de Jesús, oh Dios. Que tus planes, que tus propósitos, Señor bendito, sean los que se cumplan en su vida, en sus padres, en su familia, Dios mío bendito. Padre, que ninguna bendición le haga falta, Señor de gloria. Oh Dios mío, derrama de tu bendición sobre ella. La dedicamos a ti y solamente para ti, oh Dios, para que tú obres, para que tú te glorifiques en su vida y la uses, oh Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, oh Dios, te pertenece a ti, Señor. Tú la concediste a sus padres y ellos, Señor, te la presentan a ti para que sea una sierva tuya y tú puedas usarle a ella también. Gracias, Señor. Aleluya. Mientras nuestra hermana canta, le damos una ofrenda de aplausos al Señor, hermanos. Dios bendiga la vida. En el hogar,